Bienvenidos a Serpientes y Palomas, donde nuestro propósito es meditar, analizar y razonar en las escrituras y el cristianismo que surge de ellas. Yo soy Calderón y en cada episodio hablaremos de temas no para enseñarlos, aunque sin duda aprenderemos en el camino, sino que lo haremos para buscar ser aquello que Jesús nos dijo que fuéramos, prudentes como serpientes y mansos como palomas. Hola, espero que estés muy bien, espero que estés teniendo una muy buena semana, Dios te bendiga. El día de hoy quería compartirte algo, entrando directo al tema, porque ya sabes que cada lunes digo que otro lunes subimos episodio, pero esta semana quería compartirte un tema que es de un pasaje que seguramente ya conoces, que seguramente ya has leído y no te va a resultar extraño, pero a veces son este tipo de cosas las que necesitamos recordar y es probable que también algo de lo que escuches te parezca nuevo, no porque no estuviera ahí en la escritura, sino porque quizá no lo habías entendido, no lo habías razonado o simplemente no lo sabías. Quizá es de esos pasajes que al ser tan conocidos y que de hecho nosotros mismos ya lo hemos hablado en otro episodio, al ser tan conocido puede ser que nos sintamos familiarizados y sea difícil ver como algo nuevo o verlo con ojos frescos. Entonces, el día de hoy, ya sabes que me gusta mucho ver este tipo de pasajes para que podamos entenderlos un poco mejor y quizá eso nos ayude a entender mejor el propósito de por qué está ahí, ¿no? Más que el simple hecho de ya lo conozco, ya lo he leído, ya me lo han dicho. Quizá hay algo que el día de hoy necesites escuchar y lo puedas encontrar en este pasaje. El pasaje está en Lucas capítulo 15, es la parábola del hijo perdido, es el subtítulo. De hecho, por ejemplo, aquí en la versión que tengo la Reina Valera 2015, que es de la que normalmente leo. Tengo la nueva versión internacional también aquí abierta. Y tú sabes que más bien, y esto lo platicamos en el otro episodio ya hace rato, que se llama El Dios Pródigo, hablamos de cómo la mayoría de la gente no sabe ni siquiera qué significa pródigo, pero conoce la historia del hijo pródigo, sabe que este es el hijo que se fue y regresa, ¿no? Y de hecho es una expresión muy común, similar al buen samaritano, de el hijo pródigo regresa a casa, y como que entonces la gente entiende que pródigo es sinónimo de perdido, pero en aquel episodio hablamos de que significa que es alguien que da mucho, ¿no? Alguien que da sin límites, sin consideración. Y hablamos del libro de Timothy Keller que se llama El Dios Pródigo, que precisamente él propone y dice, bueno, sí, el hijo pródigo fue eso, pródigo, porque derrochó todo lo que tenía que le había dado el papá, pero el papá, en la figura de Dios, es el que también da, así derrocha, porque el hijo le pide antes de que se muera, le dice, yo preferiría que estuvieras muerto, pero como todavía no te mueres, dame mi parte, ¿no? La herencia sea hasta que fallece el padre, pero él la pide desde antes y entonces el padre se lo da y cuando regresa también da un banquete, le da muchas cosas que vamos a ver el día de hoy también. Y entonces él propone que realmente el más pródigo de la historia es el papá y que representa a Dios, entonces sería el Dios pródigo y Dios es así, Dios derrama sobre nosotros bendición tras bendición y cosas que no nos merecemos o que no deberíamos como tal, o no nos hemos ganado, por así decirlo, pero como es un Dios pródigo, derrocha y derrama y da, pues por eso lo hace, no es parte de quién es Él. Y hoy vamos a ver esta historia y me gustaría de hecho separarla en dos episodios. Esta semana vas a escuchar tú la primera parte, ¿no? La parte de El hijo perdido, pero esta historia yo y este capítulo, este par de capítulos los voy a titular El hijo perdido y el hermano y su hermano celoso. Porque siento que hoy vamos a ver como la interpretación más común y que es correcta, la de el papá, Dios, los hijos, nosotros, y vamos a analizar eso, ¿no? A los dos hijos. Y el día de hoy vamos a ver este hijo que se conoce más, el hijo que se pierde, el hijo que regresa, el hijo que pide perdón, y cómo ahí, hasta el día de hoy, seguimos recibiendo hijos pródigos en la iglesia. Nosotros nos podemos identificar con el hijo pródigo. Y la siguiente semana quisiera ver otra aplicación que se le puede dar a la historia desde un punto de vista más terrenal. Yo siento que esta historia da para mucho, y no creo que Jesús, o sea, obviamente Jesús tiene el propósito que le da y su propósito en mente, pero creo que como es Jesús muy inteligente y sabio, tiene varias capas y hay varias aplicaciones que podemos tener. Se podría decir, tenemos la principal, que es la espiritual, pero creo que también uno al analizar la historia, puede hasta tomar una lección en lo terrenal, es decir, tal cual, con padres con hijos. En lo espiritual, claro que nos da un ejemplo, pero lo que nos está diciendo es que Dios es todavía más y que el hijo
nosotros así nos vimos en lo espiritual y que también como padres deberíamos recibir y deberíamos ser como el hijo que reconoce su error. Pero también en esta dinámica familiar que Carla nos habló, bueno, Paola, perdón, Paola nos habló hace unas semanas sobre una familia disfuncional, creo que aquí también podemos tomar quizá a un padre e hijos y su relación disfuncional y también tomar unas lecciones, es decir, tal cual como en la vida real, puedes verte una familia y no vas a decir es una familia perfecta, ni tampoco es la peor familia que existe, pero podemos aprender del padre, de los hijos, cosas buenas y cosas que no hacer, y creo que eso mismo también podemos aprender. Eso lo vamos a ver la siguiente semana con su hermano celoso, pero vamos a ver el día de hoy. Este episodio vamos a ver y enfocarnos en el hijo perdido, aunque sin duda ahí va a estar también el otro hermano, pero vamos a ver aquella dinámica más terrenal en el siguiente episodio. Entonces vamos a leer en Lucas capítulo 15, versículos 11 hasta que termine la parábola. El día de hoy voy a leer la nueva versión internacional, pero también tengo la Reina Valera 2015. También te recomiendo, si quieres buscar alguna otra versión para leer, que ayuda mucho, te recomiendo cualquiera de esas dos si es que no lees ya alguna. Dice así: un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ha sido hallado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó que había música y danza. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Tu hermano ha llegado, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque lo ha recobrado sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él contestó: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Esta es la historia del buen samaritano, del hijo pródigo. Traigo lo que dije ahorita en mente. Esta es la historia del hijo pródigo y seguramente ya la conoces, o al menos conoces el bosquejo, ¿no? Como la idea principal. Y vamos a ver unos versículos en específico. Digo, la historia es muy clara, Jesús es muy claro con lo que está dando a entender, ¿no? El Padre es Dios, los hijos son las personas o representan grupos de personas, uno que se ha perdido y se ha ido y se ha alejado, otro que se ha mantenido, pero su corazón es celoso y reclama y dice: no, es que tiene que ser así, papá. Y eso lo vamos a estar viendo. Entonces aquí, para empezar, le dice lo que te decía, ¿no? Le dice en el versículo 11 al papá: oye, dame lo que me toca aunque no estés muerto, ¿no? O sea, casi casi te deseo que estuvieras muerto, pero como tardas mucho, pues dámelo de una vez. Y aquí vemos lo primero interesante. Dice: así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Esta palabra bienes, si la buscas en el griego, que no necesitas ser experto, hay programas que te desglosan, y yo no soy experto en el griego, pero esta es una lección que escuchaba hace poco, y decía que esta palabra bienes, y lo puedes ir a comprobar como lo hice yo, es la palabra bios.
bios es vida, ¿no? Es como biología, ese tipo de palabras, que la raíz significa vida. Y nos está diciendo Jesús, así que el Padre repartió su vida. Es decir, aquí otra parte donde se usa, parece es cuando habla Jesús con Nicodemo y todo este del nacer de nuevo y la vida nueva. Y habla del bios también, de la vida. Te está usando eso, ¿no? Dice, pero él le dice, dame lo que me toca de herencia, los bienes, y después cuando repite que, bueno, en la Reina Valera 2015 sí dice tal cual en esta parte, dice, dame la parte de la herencia que me corresponde, y él le repartió los bienes, los bios, su vida. Muchos días después, habiendo juntado todo, el hijo menor se fue a una región lejana, allí desperdició sus bienes. Aquí esa palabra bienes, aunque es la misma en español, en el versículo 12 es bios y en el versículo 13 tal cual si se refiere a los bienes materiales como lo usaríamos nosotros. Entonces aquí la lección que nos está dando para empezar está diciendo el Padre les da vida. Dios es el que nos da vida. Y aquí incluso malagradecidamente, ¿no? O sea, nosotros le decimos, oye, dame la vida y dame cosas para vivir y dame el sustento, que es a lo que se refiere, es decir, dame el sustento para vivir y Dios siendo bueno lo da. Lo da, o sea, se lo da a todo mundo y se lo da sin exigirle algo antes. Y aquí tenemos ese Dios. Es decir, nosotros ya estamos en esa posición de este hijo porque hemos pecado contra él y sin embargo Dios nos da el sustento diario, nos permite vivir, nos permite trabajar y Dios nos está dando. Es decir, nosotros somos ese hijo molesto que dice, ya no quiero yo nada contigo, Dios, pero quiero mi sustento. Y Dios, aquí lo demuestra Jesús, es bueno en el sentido de decir, toma, claro, aquí está. Porque si fuéramos en lo terrenal, yo creo que muy pocos padres contados, si su hijo llegara y dijera, oye, no te mueres todavía, pero ya quisiera que estuvieras muerto, dame de una vez lo que me toca porque no quiero esperarme a que te mueras. Yo creo que muchos padres dirían, aléjate de mí, no me vuelvas, aléjate Satanás, como le dice Jesús a Pedro. Pero le dirían, no, estás loquito tú, ¿qué te pasa? Así no son las cosas. Sin embargo, aquí vemos la diferencia de Dios con el hombre. Y Dios le da el sustento al hombre. ¿Y qué hace el hombre? Pues similar al hijo, dice que se aleja de Dios. Y este es como que nuestra vida natural es esa, vivir alejados de Dios, vivir en ignorancia de Dios. Aún incluso si tú viviste en la iglesia, si creciste en la iglesia, podrías decir, pues sí, yo estaba ahí, conocía, escuchaba, pero realmente en lo espiritual, en mi vida, estaba lejos de Dios. Y hay que ser sinceros. Pero este es algo por lo que pasamos todos. El ser ese hijo extraviado, ese hijo perdido, ese hijo que necesita regresar a los brazos de su padre, de aquel que le dio la vida y el sustento. Entonces este hijo va, el hijo menor, juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano, allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Ahora aquí vamos a ver que él gasta todo lo que tenía, es decir, gasta y derrocha su vida, el sustento, lo que le dio Dios, su vida va y hace garras, ¿no? Él batalla y no se acuerda de su casa, de su padre, hasta que tiene necesidad. ¿Cuántos de nosotros y cuánta gente no busca a Dios hasta que tiene necesidad? Y aquí Jesús lo está reconociendo, está diciendo, yo sé cómo son, yo sé que ustedes cuando batallan es cuando buscan a Dios. Pero hasta lo pone como una forma natural diciendo, es lo que ustedes hacen, es algo normal en ustedes. En versículo 15 dice, así que fue y consiguió un empleo con un ciudadano de aquel país, con un extranjero, tenía que andar con gente extraña que no conocemos, terminamos pidiéndoles ayuda o que nos den ahora a ellos el sustento. Dice que lo manda a cuidar los cerdos. Es importante que Jesús mencione cerdos porque en la cultura judía, pues los cerdos eran animales impuros, eran animales que los judíos obviamente ni siquiera comían y no querían cerca, ¿no? Era un animal inmundo que ni su sangre ni nada querían tener que ver ellos con esos animales. Entonces que diga que este hijo termina yendo con su audiencia judía, termina cuidando cerdos, está diciendo, miren qué tan bajo cayó. Ustedes que consideran los cerdos como un animal súper inmundo que no quiere nada que ver ni lo tocarían, él va y ve a los cerdos y los cuida y todavía les tiene envidia porque dice, ellos sí tienen que comer y yo no puedo comer como estos animales que son lo más bajo y lo más vil que puede existir para nosotros. Dice, por fin recapacitó, como todos tenemos un momento,
Y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? No se acuerda y dice, ¿cómo me iba a mí cuando yo estaba con mi papá? Dice, no, pues si hasta aquellos trabajadores, los siervos, que ya también hablamos de eso en otro episodio, si ellos tienen que comer y les va bien, o sea, en mi situación eso es súper bueno, pues ¿qué hago aquí? Es decir, él ya no se ve como hijo, sabiendo que es hijo, no se ve como un hijo, ya no se reconoce como un hijo, dice, no, yo no soy digno de ser hijo de mi papá o ser reconocido como tal. Entonces dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Y aquí tenemos esta idea, ¿no? De que sabemos que bíblicamente no todos son hijos de Dios. Las personas no por ser personas son hijos de Dios, sino que somos todos creación de Dios y todos tenemos la imagen de Dios en nosotros. Eso es claro bíblicamente y es cierto. Pero también es cierto que la Biblia en el mismo Evangelio de Juan nos dice que no todos son hijos de Dios, sino aquellos que le recibieron, aquellos que creyeron en Él, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú eres hecho, es decir, pasas de no ser hijo de Dios a ser hijo de Dios, y ahí da las condiciones. Aquellos que lo reciben y creen en su nombre, es decir, aquel que cree en Jesucristo, su sacrificio, su obra, pasa a ser hecho hijo de Dios. Entonces ahí se acaba el mito de todos somos hijos de Dios simplemente por ser personas. Pues bíblicamente no, digo, suena bonito y sin duda todos somos creación de Dios y todos tenemos la imagen de Dios, como te digo, pero no todos somos hijos de Dios. Llegamos a ser hijos de Dios. Y curiosamente hay mucha gente que tiene esa idea, ¿no? De sin conocer a Dios, sin haberlo aceptado, sin haberle entregado su vida, dice, sí, yo soy hijo de Dios, a mí Dios me ama y Dios me cuida de todo, y viven como si Dios no existiera. Como si Dios solamente existiera una vez al año, 2 veces al año, que es cuando van a la iglesia, o piden algo, o necesitan ayuda, y se sienten hijos. Y aquí la actitud de este, que sí es hijo en la historia, dice, no, yo no soy digno de ser llamado o contado como hijo de mi padre. Y esa humildad también es la que Jesús nos está ejemplificando que deberíamos tener. Que en el arrepentimiento, en el reconocer nuestros errores, podemos decir, antes de venir a Cristo, podemos decir, no, pues si en esta situación Dios no debería ni voltearme a ver, pues ¿cómo me atrevo yo a decirle? ¿Cómo me atrevo yo a decirle perdóname cuando he vivido como se me da la gana? Y es un corazón contrito, un corazón humillado, dice la Biblia, o sea, humillado de se siente humilde de decir, yo no debería estar aquí en la presencia de Dios, yo no debería ni siquiera tener la capacidad de pedirle perdón, yo no debería tener la capacidad de recibir ese perdón. Pero, y es aquellos corazones con ese tipo de corazón humilde, es el que mejor recibe las buenas nuevas porque ha comprendido primero las malas noticias, que estamos separados de Dios. De aquí también quisiera notar, y quisiera que notaras que si ves en el capítulo 15, antes de esta parábola, tenemos la parábola de la oveja perdida, donde el pastor deja las 99 y va a buscar esa oveja, y tenemos la parábola de la moneda perdida, donde alguien tiene 10 monedas, se le pierde una, y luego la encuentra, pero para esto tiene que buscarla, ¿no? Y Jesús dice, hablando de la moneda, dice, no enciende una lámpara, barre la casa aquel que se le pierde la moneda. ¿Acaso esta persona no enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y le dice, alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Es decir, tenemos y venimos de dos parábolas de donde algo se pierde y es buscado y cuando se encuentra hay gran alegría. Esos elementos están presentes aquí, los de algo que se pierde y que cuando se encuentra hay gran alegría, pero hace falta, y el elemento que nos falta, es el de aquel que busca. ¿Por qué será que nos falta ese elemento? Necesitamos a alguien que busca. Aquí nadie busca al Hijo. Y aquí hay que tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando llegamos con el Padre recibe al Hijo y pareciera que lo estaba esperando porque dice que lo vio de lejos el Padre. Es decir, el que tendría que andar viendo al camino, que tendría que andar haciendo allá afuera, pues es porque estaba esperando, o nos da a entender Jesús, que estaba esperando a su hijo. No fue a buscarlo, pero estaba esperando que llegara. Y uno diría, pero ¿por qué no fue a buscarlo? Y aquí hay que entender que no son parábolas, o sea, no son... Si la parábola no es perfecta en cuanto a lo que representa, es decir, no, o sea, no va a ser una imagen o una representación perfecta de nosotros, ni de Dios, ni de otro grupo, sino da a entender una verdad espiritual
Por eso hay tantas parábolas y si no diría una y ya se acabó todo porque es perfecta en todo lo que está diciendo. Me refiero a perfecta en el que no todas las cosas quedan en su lugar exactamente como son, porque está tratando de hacer un punto. Porque aquí diríamos, ¿cómo entonces si Dios es el Padre, pues Él no tendría que buscarlo porque Él ya sabe dónde está, ¿no? Pero pues es que no es el punto, aquí está usando la parábola de un Padre terrenal con Dios. Entonces es a lo que me refiero. Pero el Padre lo está esperando y cuando lo ve, no está con brazos cruzados, como mucha gente diría, ¿no? Así como que piensa que Dios está como que ven, te perdono, pero humíllate, ¿qué te pasa? O sea, yo no tengo ni qué buscarte, ven y humíllate y muéstrame que estás arrepentido y hasta que no estés satisfecho voy a poner cara de feliz y ya te abrazo, ¿no? Aquí vemos que el Padre lo ve, o sea, ya ve que Él viene y en vez de esperarlo, con cara seria, corre y lo abraza y lo recibe con amor, como en ese sentimiento de te estaba esperando, aquí estaba esperándote. Pero ¿quién tendría que haber ido a buscar al hijo menor entonces? Aquí, por la secuencia que llevan las parábolas, y siendo que este es el hermano menor, y hace énfasis Jesús, aquí el que tendría que haber ido a buscar al hermano menor era el hermano mayor. El hermano mayor, o sea, rompe el ciclo, o no el ciclo, la secuencia, Jesús, en esta historia, o en esta parábola, con las demás, en el sentido de que el hermano mayor no fue a buscar al hermano menor y estuvo mal. O sea, en la historia uno esperaría que cuando la va contando diría, ahorita va a decir que el hermano mayor fue, lo buscó, lo encontró y se lo llevó al padre y se regocijaron todos juntos, pero no, rompe la secuencia y entonces ahí es algo a lo que debemos notar. Vemos que el padre lo recibe de igual manera que si lo hubiera recibido cuando el hijo mayor lo traía, ¿no? En ese sentido es igual y manda que le cambien la ropa, es decir, eso también similar a lo que Dios hace con nosotros, que nos quita nuestras ropas sucias y nos viste con ropas limpias, nos viste y nos recibe, nos hace parte de su familia, aun cuando nosotros diríamos, no, Señor, no me merezco yo esto, el Señor dice, yo sé, no me estás engañando, no es esto como que yo esté ciego, yo sé, y eso es lo que más amor deberíamos sentir en ese sentido, saber que Dios nos conoce y decide hacer esto, que Dios sabía lo que estaba haciendo, Jesús sabía lo que estaba comprando en la cruz, Dios sabía qué estaba haciendo y cuando nos da esto, nos pone el Espíritu Santo dentro de nosotros, el Espíritu Santo habita en nosotros, Dios dice, yo ya sé, yo te conozco, yo sé cómo eres. Y eso al entenderlo, nosotros debería llenarnos de agradecimiento y poder decir, gracias Señor, porque a pesar de que conoces cómo soy y que conoces mi pecado, me amas. Me amas por encima de mi pecado y quieres limpiarme y transformarme y hacerme libre. Y entonces ahí es un agradecimiento que debemos sentir con el Señor. Entonces llegando ya cuando le hacen la fiesta y todo, porque así como en los pasados con lo de la moneda, la mujer lo encuentra y llama a todos, vamos a hacer una fiesta, vamos a celebrar. Aquí hace lo mismo el padre, lo encuentra, aquí no lo encuentra, no regresa, que es como te digo, se rompe la secuencia. Y el hijo mayor, aquel que debería haber ido a buscar a su hermano menor, porque aquí quizá realmente, y podríamos quizás hasta traer a mente a Caín y Abel. Yo estoy seguro, o sea, obviamente es una parábola, pero si al personaje del hijo mayor le pudiéramos preguntar, oye, ¿por qué no fuiste a buscar a tu hermano? Respondería lo mismo que dijo Caín. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano o qué? ¿Acaso yo tengo que estarlo cuidando? Y en ninguna de las dos ocasiones estaría bien usada esa frase, porque están justificando su maldad, están justificando el cielo, no tengo por qué ir. Y aquí, ¿qué representa en lo espiritual? Pues obviamente representa el hijo perdido, es el hijo menor, pues es la gente perdida, ¿no? Y podríamos decir incluso, llegar a decir los gentiles. Aunque obviamente pues ahí entra el perdido judío y no judío, que está lejos de Dios, que está perdido. Y aquel hijo que estaba ahí, el hijo mayor, podría, y como se ha interpretado, serían este grupo de religiosos que están ahí en el templo siempre, que conocen la palabra de Dios, los fariseos, pero también hay otros grupos, pero es este grupo de judíos que estando cerca de Dios, que estando cerca en el templo, que rindiendo y cumpliendo la ley y tantas cosas, dice, oye, no, ¿por qué recibes a estos? ¿Y quién es el que hace eso? Pues es Jesús mismo. Jesús es lo que le reclaman, oye, ¿por qué andas comiendo con estos pecadores? Oye, si realmente vienes de Dios y si realmente tú eres hijo de Dios, ¿por qué andas haciendo esto? Tú no deberías hacer eso.
Tú no deberías convivir con ellos, tú no deberías recibirlos, tú no deberías ni siquiera hablarles. Y es lo mismo que le dice el hijo mayor. Le dice, oye, ¿por qué? Pues si yo siempre he estado aquí. Porque Jesús llega y si los pone en su lugar muchas veces a los fariseos. Y le dice, ustedes, y le dice nido de víbora, ¿no? Trayendo a memoria lo de Génesis y diciéndoles, ustedes son descendientes de la serpiente. ¿Cuál de Abraham y cuál hijos de Dios? Ustedes son hijos de la serpiente, nido de víboras. Y eso no los dice y hasta se puede reír, pero en el contexto y todo lo que traen ellos en mente, debe ser algo muy fuerte y por eso le reclaman y les cae mal Jesús. Pero le reclaman mucho esto, de por qué andas con ellos, por qué los recibes así, por qué los tratas bien. No, así no debería ser. Y le dicen, no, nuestro padre es Abraham y nosotros estamos cerca de Dios y a nosotros Dios nos habla y Dios nos cuida y Dios nos protege. Y está como este hijo. Le dice, oye, pues siempre estoy aquí. Pero aquí le falta el corazón correcto, ¿no? Y ahí yo creo que podríamos aplicarlo con los fariseos, decir, les falta ir por el hermano. Les falta ir por aquel que está perdido, les falta ir por aquel que necesita ser traído de vuelta o ser traído a los brazos del Padre. Y ustedes están aquí trabajando, pero trabajando por amor a mí, trabajando porque quieren glorificar a Dios. Pues aquí lo que pareciera el hermano es como que no, se quedó para que le dieran su parte. O sea, él está esperando, yo hago esto y tú me das esto otro. Que incluso hoy en día nosotros, aquellos creyentes que tenemos tiempo en la iglesia, que hemos estado ahí mucho tiempo, quizás de jóvenes, podemos llegar a caer en eso. Podemos llegar a ser ese hijo, el hijo mayor. Y decir, no, pues que yo estoy aquí para recibir bendición, yo estoy aquí para que Dios me prospere y que Dios esto y aquello. Y olvidarnos de que hay un hermano perdido, que hay uno perdido que tenemos que ir a traer a casa y decir, no, pero es que yo estoy enfocado en las cosas de Dios. Yo estoy enfocado en lo que Dios quiere para mí, lo que Dios quiere hacer para mí, lo que Dios me quiere proveer, lo que Dios me quiere dar. Y nos enfocamos tanto en eso que nos olvidamos de decir, oye, ¿quieres regocijarte con Dios? ¿Quieres celebrar con Dios? Y sí, claro, trae al perdido. No, es que eso ya cada quien y pues habrá algunos que tienen que hacerlo. Y aquí de cierta manera Jesús le está reclamando y ellos lo entendieron en su momento. Le está diciendo, nadie fue por el hermano, ¿eh? Aquí vino Jesús mismo, Dios, vino a buscarnos. Y aquí hay que ser entonces, aprender del hermano mayor. Y aquí en lo espiritual, como te digo, en los fariseos, que si ponemos que el Padre es Dios, no solamente el Padre, la persona de la Trinidad del Padre, sino Dios, diría un pastor, un maestro que escuché hace rato, decía, la historia parece quedar inconclusa, porque, le reclama al papá, le dice todo lo que le molesta, porque no quiere entrar a la fiesta, le dice, no, yo no voy a entrar a festejar eso. Y le dice, hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Aquí no vemos un reclamo del padre, no vemos un regaño, no vemos un castigo, ve un diálogo y vemos un hacer entender que la Biblia nos dice que muchos de los fariseos y de los judíos en su momento religiosos escuchaban a Jesús y muchos creían, pero muchos no lo declaraban por miedo, pero otros también tenemos que sí, cuando muere ya José de Arimatea, por ejemplo, Nicodemo, judíos relevantes, Jairo también tenemos, que creyeron. Es decir, que no es como que todos simplemente se agregaron, ¿no? Hubo algunos que sí entraron a la fiesta, pero hubo otros que se rehusaron y dijeron, no, esto no puede ser y tú estás mal. A Dios diciéndole que está mal. Dice, pero tenemos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Y luego no hay como una conclusión a la historia, porque ahí se acaba esta parábola. Y decía este maestro, este predicador, decía, se queda inconclusa, pero terminaría la historia, porque lo que haría el hijo mayor sería matar al padre, que sería lo que harían los fariseos y los judíos en su momento, lograr y conseguir matar a Jesús. Tan allá fue su enojo y su molestia y su deseo de decir, así no son las cosas, tú estás mal, que se parece mucho curiosamente a lo que vemos en la rebelión original con Adán y Eva, de ellos definir qué está bien y mal, decirles a Dios, oye, es que es así. No, esto está bien y esto está mal. Y cómo se tuerce lo que hace la serpiente también. No estaba equivocado Jesús cuando les dijo que eran descendientes de la serpiente, como insulto se lo estaba diciendo. Porque hicieron lo mismo. Tomaron las palabras de Dios, lo que Dios había enseñado, lo que Dios les había mostrado, lo torcieron y dijeron, Dios, estás mal tú. Y la historia queda inconclusa aquí, pero veríamos su final cuando el hermano mayor terminara matando al padre
a causa de lo que estaba haciendo con el hijo menor. Celebrarlo y recibirlo. Pero hoy en día, hoy tal cual, no sé en qué posición te encuentres tú, pero quizá te encuentras en la posición del hijo menor. Alguien que Dios le ha dado mucho, alguien que quizá Dios te ha hablado, quizá Dios te ha mostrado cosas, quizá Dios ha obrado en tu vida, en tu familia, lo has visto. No puedes negar que Dios ha obrado. No puedes negar que Dios se ha mostrado con mano poderosa y que existe y que es el que dice la Biblia. Pero te has alejado por tomar tus propias decisiones. Has dicho, no, yo creo que decisiones que parecían pequeñas te han alejado de Dios. Decir, no, se me hace que esto no está tan mal y esto no está tan mal. Y de pronto volteas y estás a una ciudad de distancia de tu Padre Celestial. Y quizás sea hoy el momento de regresar a Él. Porque Él te espera, sin importar qué pienses tú. Y aquí borra todo lo que piensas tú de cómo Dios te está viendo, de si está enojado, de si está molesto, si te quiere castigar, si quiere que sufras, que son percepciones y ideas nuestras. Bórralo eso. Y ponte esto y grábatelo en la cabeza. Dios te está esperando con brazos abiertos a que vuelvas. Y hoy aquí yo estoy tratando de hacer el rol del hermano mayor, del hermano de la historia que debió hacer, que es ir a buscar, ¿no? Quizá no estoy yendo a buscarte tal cual, pero estoy tratando de alcanzarte a través de este video, de este podcast, de como sea que lo escuches o lo veas. Y estoy tratando de alcanzar a ese hijo que se ha perdido y decirle, nuestro Padre te está esperando con los brazos abiertos. Quiere recibirte y queremos celebrar el que vuelvas. ¿Quieres volver a experimentar la presencia y el abrazo de tu Padre? ¿Quieres quizá conocerlo por primera vez? Quisieras abrazarlo y decir, yo nunca conocí a Dios de esta manera, yo nunca conocí a Dios como mi Padre amoroso, que me espera y me cuida y me perdona. Porque Él te está extendiendo la invitación hoy, te la extiende a través de mí y te está diciendo que vuelvas. Y quiero terminar con esto que dice David en el Salmo 51, palabras similares a las que dice el hijo menor. Salmo 51, escrito por David después de pecar, de ese pecado tan feo que cometió. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu misericordia. Borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso, tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy pecador de nacimiento, pecador desde que me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu de obediencia me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios ni te complacen los holocaustos, de lo contrario te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Este es el Dios al que puedes volver. La pregunta es si hoy, como es hijo menor, recapacitarás y volverás a tu Padre que te espera con brazos abiertos. Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides suscribirte al podcast en tu plataforma favorita y recuerda que puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube, donde subimos más contenido que nos lleva a razonar, analizar y meditar en las cosas de Dios. Espero que estés bien. Dios te bendiga.